Bueno, pueden ir abriendo su Zoom y perdón, el SAP del anterior clase. Y bueno, no en eso, pero vaya cagando ya saben cuál es el problema. ¿Listo? Muy buenos días a todos. Espero que hayan podido descansar bien de hoy. Bueno, vamos a empezar como siempre con la parte de las preparaciones para esta semana, donde les había subido un archivo de SAP, mejor dicho, un archivo del manual de SAP, y lo vamos a ver ahorita en un momento. En donde aparece cómo SAP hace el diseño de eventos de vida, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes son los participantes para esta semana. Juan Estrella. También está. A ver, ¿sí estamos bien? ¿Javier? Sí, ¿no? Gerson, Edwin. Sí, está bien. Ok. Bueno, usted llegó. Llegó. Ya llegó. Le toca el primero. Siguiente. Eduardo. 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 Ustedes van viendo los nombres, ¿verdad? Dicen, hay alguno que no está.
Ya se vaya. David. Y el último será. Marcelo, que fue estaba por aquí, ¿no? Marcelo Montero. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿quién era el primero? Que me olvidé. ¿Quién era? Creo que yo. Creo que eres el segundo, la verdad. No, hermano, Sí, dale. ¿Listo? Entonces, coméntanos de qué es un poquito de qué es la preparación. La preparación de cómo se el método de hormigón en Santo Domingo. Listo, entonces, en resumen, ¿cuántas partes diferentes encontraste? O sea, me refiero a qué secciones, en qué secciones está dividido el. Yo te dividí en 4. Ok, ¿cuál? Bueno, la primera es definir qué tipo de registro diseñar. Ya ya. Ok. Puedes sacar un papel para que lo ilustres, ¿no? Directamente. Una vez me quiero que decías eso. Me he olvidado eso. Tienes que tener esto. Sí. Solo la mano. Sí, sí. Sí, para escribir. Muy bonito. Ya estoy entendiendo con la mano en la mano. Está en la clase de reducción. Sí. Solo basta viéndolo antes del base. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, ¿qué le diría en 4 pasos?
El primero era elegir el tipo de estructura diseñada, entonces tenemos que diseñar bien poner las restricciones de que tenemos que va a diseñar la estructura y una vez que tenemos eso, nosotros vamos a definir el material. Y es como que utilizar que en este caso es el hormigón. Y bueno, hicimos con nuestro diseño de hormigón, qué tipo de hormigón es, qué tipo de resistencia tiene, si no se puede o no. Igual, ahí te voy a interrumpir. ¿Viste el documento que estaba en la preparación? Abre el de los L. Con viguetas de concreto módulo B. ¿Ves ese documento? Ábrelo. Ahí dice viguetas de concreto, diseño en concreto según SAP 2000. Dice que está en azul. Que dice documento en PDF. Ok. ¿Podrías bajar el micrófono? ¿Quién es que estaba repitiendo? Ya. Listo, ese es el documento que tenías que hacer. Ya, ahí están los pasos en los cuales pues hacer. ¿Listo? Siguiente, ¿quién era? Marcelo. Sería al final. Ya, entonces, creo que era María. Dale. Dale. Ajá, entonces, ahora, ¿cuántas partes estaba dividido el documento? Literales. Ya, mencióname los que tienes en color, los nombres. Diseño fricción. Envolvente, de una vida tele y una vida rectangular. Ajá. Bueno, digamos que eso había una parte que les había tachado, ¿no? Estaba como una X. Ok. Entonces, de esos, quiero que arranques por el primero, que era el diseño a flexión, y de ahí hablaba de una viga rectangular, ¿no? De esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué encontraste ahí? Lo que decía acerca de eso. Y el entonces ahí estaba comentado, tenía los momentos de esto que íbamos expresando correspondientes para los diferentes casos de carga que había, tomando todas las combinaciones de carga. Decía que el momento positivo determinaba el acero que iba a la parte superior de la sesión, el momento negativo determinaba el acero que iba a la parte superior. Esto puede ser para una viga que tenga un momento rectangular o T, con el limitante, y el del momento negativo para una viga con una sección rectangular. Ok. El acero de refuerzo, el cálculo del refuerzo para tensión y compresión. Y esto se agregaba con el momento de diseño aplicado, que sería la capacidad máxima que tenía el momento de la presión. También decía que se puede evitar el uso del acero de refuerzo y compresión si nosotros implementamos la actividad efectiva, el ancho y el grado del hormigón. Ok. De ahí te vas al refuerzo mínimo y máximo. ¿Qué hablaba de acerca del refuerzo mínimo y máximo? El máximo había para vigas rectangulares y vigas tipo T. Y también mencionaba sobre el refuerzo longitudinal mínimo que viene en la parte superior y en el fondo, y que este no debía ser inferior a ese mínimo. Ya. Se fijaron que en el documento, hablando en general, en el documento aparecen unas ecuaciones que están basadas en el aceite, ¿verdad? Entonces, ese documento ahorita les muestro de dónde lo saqué. Es súper importante que ustedes vean, están confiando que el programa hace, pues vamos a presionar, vamos a llegar al punto en que configuramos par de 3 cosas y le damos play y él da 0 y estará bien. Hay que confiar en el programa, ¿sí? Siempre hay que chequear, hacer las averiguaciones, revisar, está haciendo efectivamente pues lo que necesitamos, ¿no? Está diseñando, pues, ¿quién es el ingeniero? ¿Quién le van a echar la culpa si llega a pasar algo así? No, SAP va a decir, bueno, programe bien, usted lo manejó mal y a la larga le tiene que chequear era usted, su problema, ¿no? Entonces, listo, gracias. Siguiente. ¿Quién es la siguiente?
Bueno, entonces el siguiente que vea yo. Aquí dice Jason. Entonces el siguiente que veo yo es Kevin. Ya que el siguiente que veo yo es Rodrigo Marcelo. A mí me dejaron. No, sí estoy, pero a mí me pasó lo mismo que Juan. No vi ese documento. Entonces no preparé. Pucha, ok. ¿Listo? Entonces, digamos que para complementar, ¿será que podrías mostrarlo de nuevo, María? ¿Listo? Entonces, ahí voy a hablar un poco yo. Entonces, resulta que así, como el documento es un pedazo, realmente es una extracción del documento de hormigón, SAP tiene incluido, pues, para los otros materiales que el diseño. SAP puede diseñar en acero, también puede diseñar en lo que es aluminio y secciones conformadas en frío, ¿no? Entonces siempre hay que revisar acerca de qué está haciendo. ¿Listo? Métete a la parte de la izquierda que tenías vigas en sección en T, vigas T, ¿no? ¿Qué encontraste acerca de esa parte, de las vigas en T? Habla de y decir que el como pienso negativo, ahí se ve el área del acero y para una viga rectangular, y la alternativa como pienso positivo y el N era mayor a cero, la profundidad de la división estaba por las cancelada por la profundidad de la norma. En general. ¿Listo? Entonces, perfecto, esas son las ecuaciones que están en el documento. Fíjense, ahí está la ecuación de A, es la profundidad del eje neutro. Déjale nomás en el anterior. Y ahí están despejando la ecuación que nosotros tenemos de hormigón básico, ¿no? Entonces, recuerden que esa ecuación solo sirve si la viga está en un estado último de resistencia, o sea, cuando ya está al límite, ¿no? Pero pues nosotros debemos hacer un montón de otros tipos de diseño. Por ejemplo, tenemos que chequear restricciones en estados de servicio y cosas así. ¿Listo? Entonces, revisen el documento completo. ¿Listo? Gracias. Entonces, vamos a continuar hoy hablando un poquito acerca de lo que es la configuración de la vida que hicimos, ¿no? Entonces, para eso, yo generalmente en las clases, lo primero que voy a hacer es realizar una de lo que es el documento como tal, de lo que es la viga que hemos venido trabajando como tal. ¿Listo? Entonces, ya tengo aquí mi SAP, tendría que se está viendo perfectamente. Y ya he hecho previamente una copia de lo que quedamos antes para modificar esta clase. ¿Listo? Entonces, ustedes no necesariamente tienen que hacerlo, si quieren, siguen modificando lo que hicimos la clase anterior. Y en la anterior clase, nosotros terminamos directamente en este modelo, en donde podemos ver lo que serían las cargas que hemos aplicado. Todo el mundo ya, me imagino que debería saber cómo mostrar las cargas que correctamente quedó definida con sus momentos de empotramiento y las combinaciones de carga viva que hemos definido para esto. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí lo único que hemos hecho es asignarle cargas al modelo. No hemos corrido, no hemos hecho nada más. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a configurar lo que serían los casos de carga y las combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los casos de carga
y cuáles son las diferencias con una combinación de carga. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, en una estructura, yo voy a tener unos patrones de carga, que son los diferentes tipos de carga que están aplicados a la estructura. Eso es una cosa. ¿Listo? Cuando yo hablo de casos de carga, estoy hablando de qué tipo de análisis voy a hacer con esas cargas. Entonces, vamos a ir aquí a load cases, ¿sí? Y en load cases, lo que va a pasar es que me va a decir que por defecto van a estar creados los mismos patrones de cargas con el mismo nombre que creé previamente. ¿Listo? Pero aquí hay la parte importante. Aquí dice qué tipo de caso de carga es. Y fíjense que, salvo este que dice modal, que ese no lo hemos creado, el que viene por defecto, todos dicen que son análisis lineales estáticos. ¿Qué es un análisis lineal estático? Fácil. Los elementos no se dañan y por lo tanto tienen un módulo de elasticidad lineal ante cualquier deformación. O sea, le puedo poner 1000 toneladas, 2000 o una, y la deformación va a ser una línea. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir estático? Estático. Antes de que yo le dé play, la estructura no existe, no hay cargas, le doy play, aparece la estructura y aparecen todas las cargas en el mismo instante. ¿Listo? Entonces, eso no ocurre en la realidad, ¿estamos de acuerdo? La realidad, pues yo voy a ir construyendo por etapas de construcción. Las cargas se van a ir adicionando. Voy a hacer, no sé, primero las columnas. Ya, las columnas soportan su peso propio. Luego construyo las vigas. Luego construyo la losa o una combinación. Cada vez se van incrementando cargas en el tiempo. ¿Listo? Como los materiales no son elásticos, pues el hecho de que las cargas se incrementen en el tiempo, ¿sí?, hace que su efecto combinado no sea igual a que yo combine las cargas en un elemento lineal. ¿Se entiende eso? ¿No? Se va agrietando, del momento que se agrieta, pues las cargas se deforman. Y bueno. Entonces, la realidad es que aquí en la universidad ustedes aprenden solamente análisis lineales estáticos, que es lo más difícil que van a ver en, digamos, la carrera acerca de análisis estructural. De pronto, si es que ya están en eso, los va a hacer sufrir Fabricio con análisis sísmicos, modales, ¿no? Y todo eso es fácil, porque es lineal. Entonces, la ecuación es sencilla, se puede descomponer, desacoplar, que es lo que le van a llamar, y la solución se puede hacer sencillo, ¿no? Esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué más tipos de cargas podemos hacer o de análisis podemos hacer? Entonces, yo voy a entrar a uno de estos. Y en esta parte dice los tipos de casos de carga. Y aquí puedo hacer un montón de más tipos de análisis. Por ejemplo, puedo hacer análisis de secuencias de construcción. Puedo programarlas para que me diga en el día 1, póngame las columnas. En el día 15, que se fragúen, póngame la losa. En el día no sé qué, y así, y le poniendo etapas. Eso lo vamos a hacer cuando lleguemos a muros. Perdón, a tanques. ¿Listo? Esto es un análisis de múltiples pasos estáticos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo quiero aplicar una carga, pero quiero aplicarla de tal forma de que la carga total va a ser 100, pero la quiero colocar de 10, incrementos de 10, 20, 30, hasta llegar a 100, y ver cómo se va deformando la estructura. Este es un análisis modal, que es lo que aprenden con Fabricio, calcular los modos de vibración de la estructura, toda esa parte que tanto van a sufrir. Esto es un espectro elástico de respuesta, lo mismo que hacen con Fabricio, mismo, ¿no? Aplicar un espectro elástico de respuesta, calcular los periodos de cada modo de vibración, y esa parte es fácil, ¿no? Calcular los modos de vibración, eso les va a dar un número, con ese número entran a un espectro y ven el desplazamiento, y eso a lo largo después los suman, los combinan con un CQC, ¿no? Time History es para aplicarle registros de señales sísmicas en tiempo real. Eso ya empieza a ser un poco más complejo, porque tengo una fuerza en cada instante del tiempo, voy a tener que solucionar para cada instante del tiempo de la señal. Un poquito más largo, pero un ciclo for en MATLAB sale. Moving loads,
son cargas móviles, vehículos. Eso lo vamos a utilizar en puentes, por ejemplo, para hacer el análisis del tándem y el camión de diseño, pues, los que vimos clases ayer. ¿Sí? Backlink, eso es pandeo, modos de pandeo. SAP por defecto no puede analizar el pandeo de un elemento de acero. Entonces, los que piensen que diseñar una armadura en SAP de acero, escoger, ponerle las cargas, sacar la tensión y la compresión, están despreciando el hecho de que toda la estructura se puede pandear y no solo un elemento. Entonces, por aquí vamos a aprender, cuando lleguemos a cerchas de acero, les voy a enseñar cómo utilizar el tipo de herramienta para mirar los modos de paneo, ¿no? Esto es un análisis de estado estable. Hagan de cuenta que esto es de dinámica. Un elemento o un sistema puede estar en un estado trasciente o estable. No voy a entrar mucho en eso, de pronto lo ven un poco con Fabricio cuando hablan al principio de sistemas de grado de libertad. Y estos últimos ya son un poquito más avanzados, en los cuales pues realmente no vamos a entrar ni siquiera en general a este tipo de cosas. Entonces, fíjense que SAP tiene un montón, y todos estos se pueden complicar más si yo los hago de forma no lineal. ¿Qué quiere decir? Pues de que la estructura se va a dañar conforme se deforma. ¿Listo? O sea, aparte tiene capacidades muy grandes para hacer análisis. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos aprendiendo, pues vamos a arrancar con lo más sencillo, análisis estático. ¿Listo? Entonces, en la parte de análisis estático, para la configuración, lo primero que vamos a hacer es borrar todos los que son los casos de carga que vienen por defecto. Y eso va a ser una costumbre en nuestro curso. Siempre los vamos a borrar para configurarlos bien desde el inicio. ¿Listo? Entonces, primero, para la parte de borrar, pues selecciono el caso, y aquí aparece un botoncito que dice delete, ¿no? Y voy a borrar todos los que creamos. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es realizar el caso de carga muerta. ¿Listo? Entonces, le voy a dar aquí al botoncito que dice New Load Case. ¿Sí? Y para los casos de carga, yo le voy a colocar la sigla que nosotros encontraríamos en la norma. T para carga muerta. ¿Listo? Va a ser un caso estático y en esta parte que dice la rigidez, stiffness, es la rigidez para usar, vamos a decir que este caso de carga utilice la rigidez inicial de la estructura sin haber tenido esfuerzos previos. ¿Listo? Va a ser un análisis lineal, nos vamos a mantener en esto, y aquí le voy a decir qué cargas quiero que analice en esta parte. ¿Listo? Entonces, aquí le voy a colocar el caso de carga, o mejor dicho, el patrón de carga muerta, y por eso le cambié el nombre. ¿Listo? Entonces vamos a identificar siempre los load cases, los casos de carga, con las letras de la norma. Y los patrones les vamos a poner nombres para que exista una diferencia. ¿Listo? Entonces, le voy a poner aquí un factor de 1, que quiere decir que las cargas que yo le apliqué al modelo en el patrón de carga, las va a multiplicar por este factor. Así yo pudiera hacer las mayoraciones. Y a veces, que ahí colocan los factores de mayoración. Es más, en algunos casos, lo vamos a hacer en el curso. Sin embargo, no se los recomiendo. ¿Listo? La idea es que yo utilice la herramienta para combinar de una forma pues, de que me quede más ordenado todo. Voy a tener cargas muertas por aparte, solo cargas muertas, y por otro lado, los factores de mayoración que a mí me interesan. ¿Listo? Entonces, voy a crear aquí el patrón de cargas T, que serían muertas, y asimismo voy a hacer para los otros casos. ¿Listo? Entonces, quiero que vayan adelantando esa parte para carga viva 1, viva 2, viva 3 y viva 4. ¿Listo? Ajá. ¿Y todas qué? Ah, ya, entonces creo que no me hice entender. Entonces, este es L1, condiciones iniciales 0, estático, lineal, patrón de carga viva 1 con 1. Y eso es L1. ¿Listo? Ahora, L2, L3 y L4. ¿Listo?
Ahora, cuando ustedes ya tienen configurado uno, generalmente es más fácil seleccionar el que ya está configurado y darle aquí al botón agregar una copia. En el momento que yo le agrego una copia, pues ya prácticamente está configurado y lo que le voy a colocar son los nombres, ¿sí? En este caso, pues como ya es muy sencillo, realmente no es que haya una diferencia, pero cuando ya tengan configurados cositas un poquito más complejas dentro del caso, ¿sí? Que vamos a hacer un poquito más adelante, pues sí va a ser más fácil esa parte. Cuando yo quiero modificar estos patrones, fíjense que voy a seleccionar, por defecto está seleccionado Viva 1, le doy clic a este botoncito, a esta línea que dice Viva 1, y esa es la que tengo que cambiar a Viva 2. Le doy clic, selecciono, presiono Viva 2 y le doy modificar. Si le doy de nuevo a agregar, me va a sumar Viva 1 más Viva 2, y eso es lo que no quiero. Quiero es reemplazar. ¿Listo? Le doy OK, y aquí para el resto. L3, Viva 3, modificar. ¿No? Asegúrense de que quede bien definido. L4, Viva 4, modificar. Aquí cambia el nombre. ¿Listo? Una vez que tenemos eso, ya tenemos los casos de carga definidos. Le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces ya tenemos los patrones, los casos de carga. El siguiente, y vienen en orden, son las combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces yo voy a venir aquí a la parte de combinaciones. Le voy a decir agregar nueva combinación. En esto voy a colocar las combinaciones de la nómina. ¿Sí? Entonces recuerden que dijimos que tenemos la combinación de punto 9D, porque solamente vamos a diseñar para cargas gravitacionales en piso, que esto es la vigueta, y tendríamos 1.2D más 1.6L. En este caso, voy a hacer el diseño solamente para esa combinación. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, para darme efectos más grandes verticales. Las combinaciones que tienen punto 9D, hay dos en la norma. Son punto 9D y la otra es punto 9D más sismo, ¿no? Ese más, o esas combinaciones que reducen la carga muerta, son generalmente para controlar que la estructura no se vuelque. ¿Listo? Entonces yo reduzco la carga muerta, que es la que estabiliza el momento de volcamiento, ¿sí? Y inclusive en la nueva versión de la SCE, yo le coloco a esas el sismo vertical empujando la estructura, de tal forma que la estructura trate de aún más moverse y volcarse. ¿Listo? En este caso, pues no es lo que nosotros queremos. Entonces voy a colocarle aquí el nombre 1.2 veces D más 1.6 veces L. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cuál L pongo? Pongo L1, L2, L3, L4. ¿Qué hago? Hay un problema. ¿Se fijan? Yo tengo 4 combinaciones de carga y de carga viva. ¿Listo? Entonces, yo tengo dos alternativas en este caso. La primera es que yo coloque aquí 4 combinaciones en donde en cada una coloque L1, esa es una, L2, esa es otra, así sucesivamente. ¿Listo? Pero para esto, pues, lo más, digamos, lo mejor que podemos hacer es crear una envolvente de carga viva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un envolvente? Entonces voy a crear esto, que le voy a llamar L. Esa va a ser L, ¿sí? Y en vez de que suben los casos de carga que le voy a colocar acá, le voy a decir que haga una envolvente. Fíjense que tiene otras opciones. Puede calcular la suma absoluta de los valores que le voy a colocar de carga, la SRSS, ¿qué es eso? La suma de la raíz de los cuadrados, ¿no? Lo que ustedes ven en dinámica, ¿no? Bueno, en sismo, ¿sí? O, bueno, un poco de cosas. Pero vamos a colocar una envolvente. Le voy a decir que aquí haga una envolvente de las combinaciones L1, L2, L3 y L4. Con un factor de 1. Ojo, este va a ser solamente L. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una envolvente? Entonces, yo voy a darle aquí, OK, ¿sí? Y ya tengo una combinación en donde SAP
en cada punto de mi viga va a calcular el momento, el cortante, la carga axial, lo que sea. ¿Listo? Entonces, si para la combinación L1 aquí es 10, el momento positivo, y para la L2 es 15, y para la L3 es 5, y para la L4 es 2, pues él va a coger para ese punto, para el momento positivo, el máximo de los valores, y eso es lo que me va a registrar en cada punto de análisis de mi vida. ¿Se entiende? Entonces, no va a sumar, eso es lo importante, no va a sumar. ¿Listo? Solamente va a coger el valor máximo de toda la lista que yo le coloqué ahí. Una vez que ya tengo eso, pues ahora con eso, ahí sí ya puedo hacer mis combinaciones. Entonces yo tengo 1.2 veces D más 1.6 veces L. Y aquí le voy a poner los factores, 1.2 veces D, más, aquí aparece L, le pongo 1.6 veces L. Y esta me dice que es un estado, un lot cases de combinación. ¿Listo? Y ya. Entonces, ya tengo mi combinación de diseño. Le voy a dar OK. ¿Listo? Y ya tengo prácticamente hecho la parte de configuración de mi modelo. ¿Listo? Una vez que ya tengo esa parte, me voy a ir a la parte de análisis. Entonces, fíjense. SAP es un programa que hace análisis tridimensionales. ¿Listo? Lo que quiere decir que si esto es una viga y sus cargas son bidimensionales, está en un plano, pues me va a aparecer un pequeño problema. ¿Sí? Si yo le doy play aquí y nos va a poder salir, por ejemplo, no recuerdo bien cuáles son los apoyos que le pusimos. ¿Sí le pusimos apoyos, de hecho? Sí. Sí, sí. A ver, déjenme ver. Le voy a quitar en la vista de la izquierda y le voy a activar que me muestre la restricción. Listo. Entonces, fíjense que tengo apoyos todos de segundo grado. ¿Listo? Voy a hacer un cambio solamente para el ejemplo. Entonces, si yo le cambio aquí los apoyos y le coloco apoyos de primer grado, esta estructura se podría resolver estructuralmente. En teoría, el grado de indeterminación no, debería ser un poquito más de 1, pero ¿se podría resolver? Como no hay cargas laterales, ¿es estable? Es la pregunta. Como no hay cargas laterales, en teoría se podría resolver. ¿Sí? En teoría se podría resolver a mano. Sí se podría resolver a mano. ¿Sí? Pero es inestable por el simple hecho de que ese grado de libertad no está restringido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita lo voy a colocar y le voy a tratar de dar correr para que nos muestre el error. ¿Listo? Entonces, aquí me dice qué estados de carga. Ahorita vemos bien esto. Y aquí me va a pedir, o debería salirme un error. Error. ¿Listo? Entonces, esta ventana realmente nos tiene que decir algo. Lean. Ahí dice error, sí, hay un error. Pero eso es lo que nos va a decir a nosotros qué es lo que está encontrando SAP, que está mal. Siempre que le salga estas ventanas de error, hay que leer. Entonces dice, hay 0 errores, o sea, que quiere decir que sí lo pudo resolver, pero me dice, ¿sabe qué? Ponga la atención a algo. Hay un warning, hay una alerta, ¿no? Y aquí me dice, en la tal fecha, en este computador, bueno, esto tiene que ver más que todo porque ahora las funciones de SAP nos permiten controlar los computadores por internet. Entonces, tenemos que saber qué computador es el que está corriendo el programa, ¿sí? En la operación de la corrida del análisis, dice, hay un error en las condiciones iniciales. La estructura es inestable o le falta apoyarse. Cheque la estructura cuidadosamente para condiciones. Y aquí les da una descripción. Entonces, si ustedes leen ahí, prácticamente lo que dice es algo no está bien apoyado. Punto. ¿Listo?
A diferencia de tabs, SAP no tiene un botón que dice chequear estructura. Esa parte no existe. Aquí lo tiene que hacer a la antigüita. Usted es el que maneja SAP, no al revés, ¿no? Y él no le va a decir si está mal. Usted tiene que darse cuenta y punto. ¿Listo? Pero, pues, si hace bien las cosas, consciente de lo que va a hacer, pues realmente es muy poco probable. Esto nos va a salir ya en el tanque, ya les voy a adicionar, no se van a sorprender, pero es la idea, ¿no? Que salga en el tanque. ¿Listo? Ok, entonces voy a volver a cambiar los apoyos y cuando yo coloco los apoyos, fíjense que aquí se me activan estas pestañitas. Estos son comandos rápidos de apoyos, pero yo puedo definir en SAP apoyos muy difíciles si es que a mí me da la gana. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que en el espacio un nodo puede tener ¿cuántos movimientos en el espacio? 6. 3 desplazamientos que están identificados con las traslaciones en el eje 1, 2 y 3. Recuerden que este eje 1, 2 y 3 es del nodo. O las rotaciones alrededor de cada uno de esos. Entonces yo mismo puedo inventar apoyos raros. No sé, por ejemplo, un apoyo en donde esto está libre, este está restringido. Para SAP lo puedo hacer así o de una forma rápida con estos valores. ¿Listo? Entonces, como esto es una viga, ¿sí? En el plano, yo solamente necesito que utilice SAP o que analice la viga en el plano XZ. Entonces, cuando ustedes necesiten hacer cosas de pronto más complejas, pues le van a dar aquí al botón analizar y aquí le van a decir en Set Analysis Options, ¿sí? Y aquí SAP nos permite decidir cuáles son los grados de libertad que ustedes quieren que analicen, ¿sí? Por ejemplo, para analizar algo que se conocen como parrillas, en análisis estructural, de pronto no sé si ven eso con Pablito, las parrillas son elementos que solamente tienen giros alrededor del plano de la parrilla y desplazamientos verticales. Entonces puede aquí activar los grados de libertad que ustedes quieran y pueden analizar ese tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, aquí tiene para pórticos espaciales, para, por ejemplo, elementos de parrilla, fíjense, elementos desplazamiento vertical en SAP. Esto es algo importante en SAP. Todo lo que sea desplazamiento va a estar definido con una U y todo lo que sea rotación va a ser una R. Entonces, este es el desplazamiento en el eje Z y las rotaciones alrededor del eje Y. Esto es una parrilla. Viga, armaduras espaciales. ¿Qué creen que pasa cuando yo active este? Una armadura espacial es igual que un pórtico espacial. ¿Qué cambian? Las armaduras no, los nodos de armadura no tienen rotaciones. Entonces se desactivan todas las rotaciones y me dejan solamente los desplazamientos. ¿Estamos? Ok. ¿Listo? Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a activar la parte de planos. ¿Listo? Y en la parte de planos, aquí me dice que está activado el plano XZ. Lo que quiere decir que me va a dejar activos los análisis del desplazamiento en X, el desplazamiento en Z y la rotación alrededor de un eje perpendicular, esos dos que serían. Le voy a dar OK y con esto yo ya puedo darle a la misma. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar un poquito el manejo de las ventanas. ¿Listo? Primero, SAP solamente les va a dar resultados, digamos, exactos. Y aquí vamos a definir una cosa interesante, que es, ¿qué es exacto para nosotros? Recuerden que todo modelo estructural, pues es una aproximación de cualquier cosa que yo haga real. ¿Listo? Entonces, exacto, no va a ser. Eso es de entrada. ¿Listo? Pero ahorita vamos a decir que exacto para nuestra clase va a ser los valores que ustedes encontraran si hicieran ustedes el proceso de invertir la matriz de liquidez, sacar los desplazamientos, lo que sale del análisis estructural. ¿Listo? De lo que sale del análisis matricial, eso va a ser lo exacto.
Y lo exacto solamente va a estar en los nodos. Entonces, fíjense que si aquí yo le pongo en la vista, me aparece por defecto la vista de deformación de las cargas de, aquí me dice, esto es una vista o la forma como se deforma la estructura por las cargas de, que son las cargas muertas. Y si yo paso el cursor sobre los nodos, me va a dar información de cuál es la deformación de ese nodo. Le voy a dar clic derecho y aquí me aparece esta ventana y me dice la traslación en 1, 2 y 3 del nodo, ya sabemos 1, X, 2, Y y 3, Z para los nodos, son 0, es obvio, está totalmente restringido de moverse, pero la rotación alrededor del eje 2 es ese valor. La rotación es de aquí en adelante, todo lo que ustedes encuentren de rotaciones está en radianes, en SAP. Y el signo va a ser positivo o negativo en función de cómo es la rotación. Entonces, la rotación va a tener la misma nomenclatura que la nomenclatura de los momentos. Entonces, ¿qué dijimos en la clase anterior? Que los momentos van a ser positivos ¿cuándo, Valeria? Que los momentos son positivos ¿cuándo? Según la convención de Safo. ¿Quién le ayuda a Valeria? Esto del dedo gordo dentro de la pantalla. O sea, la flecha. Hacia adentro o al revés. Ya, digamos que tiene que ver con la regla de la mano derecha, pero ¿qué tiene que ver esas flechas que están ahí en ese nodo? Tienen algo que ver. ¿Ah? Sí, comentando que hay el eje verde. Ajá, El eje está entrando. ajá. Entonces ahí la rotación es positiva, 8.45. La rotación es negativa. Ajá, o sea, las rotaciones son positivas cuando yo tengo un momento positivo y lo positivo lo va a determinar pues, estas flechas, ¿no? Entonces, aquí ¿qué me está diciendo? Que en ese nodo, que es este de acá, ¿estamos de acuerdo? La rotación fue positiva. Quiere decir que si este es el eje 2, ese nodo giró horario en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Voy a traer el iPad para poder rayar el iPad. ¿Listo? Revisen cuánto les salió a ustedes en el nodo del centro. ¿Cuánto les salió esa rotación? ¿Ah? 3.83 por 10 de la menos 18. 3.83 por 10 a la menos 18. ¿Positivo o negativo? Entonces, ¿cómo rotó? También horario. O sea, estamos hablando. ¿Listo? Entonces, aquí, lo siguiente, en su clase de análisis estructural, seguramente positivo iba a ser un giro antihorario, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa clase, el eje Z de giro apunta hacia ustedes, el positivo. Acá en SAP está apuntando hacia adentro. Entonces, generalmente las rotaciones les va a salir al revés de lo que ustedes leyeran en análisis estructural. Eso es importante mirar, ¿no? Y si yo cambio los ejes del nodo, pues va a cambiar la nomenclatura también. Entonces, siempre hay que mirar los ejes locales de los elementos para saber qué es positivo, qué es negativo. Siempre nos van a decir cuáles son positivos o negativos. ¿Listo? Ok. Entonces, ya tenemos los giros, ¿no? Pero cuando yo quiero ver giros, esto salió por defecto, le voy a dar aquí a este botoncito que aparece acá, que dice mostrar la posición deformada. ¿Listo? Con el botón de la izquierda, voy a volver a una vista normal, sin deformaciones. No estoy viendo nada con este botoncito. ¿Listo? Ahora, para mirar una vista deformada, le doy clic al botón y me aparece este comando en donde yo puedo decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ver la deformación de la combinación. Por ejemplo, vamos a ver la combinación. La combinación 2.
de carga viva 2. Y aquí le voy a activar, a mí me gusta activarle este botón que dice, muéstreme la sombra en alambre de la estructura. Entonces, este me muestra la posición inicial de la estructura. Aquí me va a decir, básicamente, otras opciones. Por ejemplo, mostrar contornos. Bueno, esta parte por ahora no lo vamos a hacer, no lo necesitamos, no tenemos pasos, así que no necesitamos. Y le voy a dar aplicar. Y fíjense que en las ventanas de SAP siempre aparece el botón de OK, cerrar y aplicar. Eso es importante porque yo puedo ponerle a la ventana activa la aplicación de lo que estoy viendo acá, mientras que a la otra ventana, sin cerrar la ventana, puedo poner otra cosa. Y ya, ¿listo? Entonces, fíjense que he puesto en la primera las cargas, perdón, la deformación por la combinación L2, y en la de la derecha he puesto la deformación por carga muerta. ¿Listo? Ok, ahora, en este punto, fíjense que si yo paso mi cursor sobre las líneas, pues no tengo nada, no pasa nada. ¿Sí? Solamente si yo paso sobre los nodos, me va a dar valores. Ya dije, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, por algún motivo, a ustedes les piden saber la deformación en un punto que no sea un apoyo, pues ¿qué hacen? Pónganle un nodo, ¿ya? Pueden ponerle un nodo y tienen la deformación que llamamos exacta, ¿listo? Sin embargo, también podemos hacer otras cosas. Voy a coger y voy a manipular ahora las ventanas de SAP. Si yo tuviera otra pantalla, ¿sí? Puedo desacoplar las ventanas de SAP y poner tantas ventanas como el SAP me permita, que son como 6 ventanas. Por ahora, pues vamos a hacer lo siguiente. Con este botón, con esta flechita, fíjense que las dos ventanas tienen esta flechita. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le voy a dar a la flechita y le voy a decir que me agregue una nueva ventana. Y en la nueva ventana me aparece aquí, en la parte, ¿no? Como una pestaña. Le voy a dar clic sostenido y lo voy a mantener. Y me aparece esta configuración. Y me aparece este elemento que es como un cuadradito. Mientras que en la parte general, fíjense que en las 4 esquinas, por acá, como por acá, ustedes no ven eso. No están viendo, pero me imagino que al mantenerlo se les pone un cuadrado, como azul. ¿Listo? Aparecen, pues, estos que están por acá. Yo no los voy a poner. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo cogen y lo sueltan, la ventana se les sale de SAP. ¿Sí o no? Si ahorita cojo y yo lo suelto, se me sale de SAP. No. ¿Y qué pasó? ¿Se le salió de SAP? Ya. Entonces, eso lo pueden poner en otra pantalla y pueden organizar las ventanas. Ahora, si ustedes cogen y lo acercan, por ejemplo, yo lo voy a colocar en esta parte central. En la parte central me dice, yo quiero ponerlo arriba, a la derecha de la ventana, a la izquierda de la ventana o abajo. Yo le voy a poner aquí abajo, el cursor justamente acá. Y cuando suelto, esa ventana se me acomoda como en forma de cascada. ¿Listo? Entonces, eso es útil cuando yo quiero hacer algunas cosas. Entonces, voy a hacer de nuevo lo mismo. Voy a agregar una nueva pestaña y voy a tratar de arrastrarla esa y ponerla acá. Dime. Si es que se le pone cualquiera de esas ventanas de que se cierra todo, ¿no es cierto? No. Si tú le pones esta X, se cierra esta ventana. Porque se cerró. No. Solo se te tiene que cerrar la ventana que se pasa. ¿Listo? Y pero cuando está como ejecutando, o sea, Cuando está con... Si solo tienes una ventana, ahí claro, se está tratando bien, te pones de aquí, te cierra, ¿ya? tendríamos que hacer la prueba, pero no estoy seguro. Bueno, entonces, fíjense que le voy a poner parámetros diferentes, ¿no? Entonces, a todas estas de acá, voy a poner una vista XZ
para que me muestre listas XZ. Y a todas les voy a decir que me muestre la posición deformada. Pero, ¿sí? Perdón. Ahora, lo que yo quiero, bueno, si pongamos la posición deformada en todas. A ver. Entonces, lo que ahorita vamos a mirar es prácticamente diferentes deformaciones. ¿Listo? Entonces recuerden, cada vez que en una ventana se desactivan estas flechitas, ¿sí? Les va a permitir pasar de información rápidamente sin tener que entrar a la ventana de configuración. Entonces, por ejemplo, yo estoy en L2, presiono, me manda a L3, que es la siguiente combinación. Entonces me va a pasar por combinaciones. Aquí estoy en D, me va a pasar a L1 y así sucesivamente. Estas son bastante interesantes, ¿no? Ahora, si fíjense que aquí en la combinación L3 yo tengo zonas que por esa carga la viga se levanta, ¿estamos? Que no debería ser, pues ocurre, eso ocurre si solamente tengo cargas, pues aquí se nota que he puesto carga aquí y acá, no hay nada que lo controle, ¿listo? Si yo le doy en Start Animation, por cierto, antes de darle al botón, le voy a quitar en opciones esto que dice el sonido, ¿no? A mí no me gusta el sonido, ¿sí? Sin embargo, pues si a ustedes les encanta, pues lo dejan. Yo lo voy a dejar apagado, ¿listo? Y por favor les recomiendo que ahorita no le pongan, porque si no, imagínense todos ahí sonando. Y le voy a dar Start Animation. Y ahí empieza a bailar la estructura, ¿no? Esa forma no quiere decir que debido a esa carga, pues va a existir esa deformación en la viga. ¿Estamos? Lo único que está haciendo, sabes, que para la carga va a pasar los desplazamientos de positivos a negativos y los va a graficar y ya, no es que va a ocurrir que por la carga L3 esta se ponga hacia abajo, nunca. ¿Estamos? A veces se confunden y piensan, es que esto es sismo. No, esto no es sismo. No hay sismo aquí, no hay nada de sismo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es haciendo la inversión. ¿Listo? Y esta opción es bien interesante cuando ustedes tengan estructuras más grandes. Se las recomiendo que lo utilicen porque les va a permitir ver si hay algo que está desconectado. ¿Sí? Si hay algo que está desconectado, como que se mueve raro. Y ustedes dicen, por acá está algo, me quedó desconectado, lo arreglo. ¿Listo? Ahora, ya vimos deformaciones. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar lo siguiente, que son reacciones. Entonces, para las reacciones, me voy a ir a este botoncito de la derecha. Todos estos tres son los que vamos a manejar. Y aquí, las reacciones ¿en dónde están? ¿En los elementos o en los nodos? En los nodos, porque los nodos son los únicos elementos que pueden dar o se le puede colocar apoyos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir a mostrar los resultados de las reacciones. Y aquí me dice nuevamente qué caso quiero ver. Yo le voy a decir que esto va a ser cargas D. Y aquí le voy a decir si quiero que me muestre por flechas. ¿Listo? O si quiero que me muestre tabulado. ¿Qué serían tablitas? ¿Listo? Entonces, por defecto, SAP tiene estos números que son muy chiquitos. Entonces, si por alguna vez quieren hacer el informe, por ejemplo, en las tareas, y los números no se ven, le van a ir aquí en opciones, dimensions, ¿listo? Y aquí aparece el máximo y el mínimo valor de la fuente. Entonces, a este que es mínimo, pónganle un 8 o un 10 por lo menos. Y le van a dar aplicar. Y ahí se hacen más grandes. Opciones, dimension. ¿Listo? Y ya. Entonces, fíjense, en esta versión me aparecen los valores, pero ¿qué unidades están? Las del programa. ¿Listo? Una cosa importante es que, Juan, es que yo no quiero ver en kilonewtons, a mí me gustan las fuerzas en toneladas. Pues le cambia aquí, no importa. Usted le cambia y automáticamente todo el programa se cambia a toneladas. ¿Listo? Si ustedes cogen y le dan clic derecho, al igual que hicimos con los desplazamientos a un nodo, pues les va a salir esta tablita y les va a decir las fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí en el plano yo no voy a ver los momentos como vectores. ¿Se entiende?
Entonces aquí en la tablita se me muestra cuáles son los momentos y tiene la misma nomenclatura que las deformaciones. ¿Listo? Ok, ¿se entendió? En esta versión de tabla me va a decir la fuerza F3 es igual a 1,38. Recuerden que la fuerza F3 es el eje local que va en dirección de Z. Entonces es lo mismo. Todo es... ¿Listo? Ahora, continuemos. Vamos a mirar ahora lo que sería la parte de la envolvente. Entender un poquito qué miércoles es la envolvente. ¿Listo? Entonces, me voy a venir aquí a la parte derecha y le voy a decir que me muestre los momentos. Entonces, cuando yo voy a los momentos y cortantes son fuerzas que están en los elementos, o sea, en los frames. Si tuviera shells, me aparecería habilitado la opción shells. Lo tengo, no me aparece. ¿Listo? Y aquí pues me va a aparecer los resultados de lo que yo necesito. Entonces, en la parte de la derecha, yo le voy a configurar para que me muestre los valores de L. Recuerden que L es una combinación, ¿sí? Y le voy a decir que me muestre los momentos. Entonces, antes de eso, vamos a recordar una cosa. ¿Listo? Entonces, resulta que estos son mis elementos y le voy a entrar a la opción de Display Option y le voy a decir que me quite los nodos, los ejes locales en los nodos y que me active los ejes locales en los frames para mirar una cosa. ¿Listo? Entonces, fíjense. SAP me va a dar estas opciones para mostrar diagramas y van a depender de los ejes locales. Entonces, para las cargas que le puse, en donde las cargas fueron totalmente verticales, ¿cuál es el eje en el cual se está produciendo flexión? El eje 1, rojo, el eje 2, verde, o el eje 3, azul ciano. Verde. Ya, entonces vi el otro día verde. Los que digan que es 2, seguro voy a tener que hacer para estar muy cómodos. Pero es bastante divertido cuando lo saben. Ok. Los que piensen que es en el eje 1, levanten la mano. En el eje 1, la flexión alrededor del eje 1. Levante la mano. El eje 1 es el rojo, recuerden. Rojo, el siguiente es ¿qué color? Y el otro, ya, acuérdense eso. Rojo, verde y azul. Entonces, nadie. Flexión alrededor del eje rojo, no, porque un momento alrededor del eje rojo es torsión. No hay en este caso. Eje 2, verde. Levante la mano los que piensan que la flexión por esas cargas se da alrededor del eje verde. ¿No? Y los que piensan que es alrededor del eje azul, levanten la mano. Falta mi amigo Ariel. Ariel, ¿no? Sí. Ya. Entonces no hay más opciones. Ok. El eje azul. Estoy diciendo alrededor de qué eje esa carga produce fricción. Es que, claro, es este. Lo que pasa es que no te voy a decir vertical porque va a depender. Si es una columna, se cambia. Si es un elemento inclinado, va a cambiar, ¿no? Entonces, en este caso es ese verde que está vertical. En este caso sería E, coincide con Y, pero solo para este caso. No siempre va a cambiar. ¿Listo? Ok. Sí. ¿No? Entonces, en esta viga, esas fuerzas, pues producen un momento alrededor del eje azul. ¿Cuál es el eje azul? El 3. ¿Listo? Y producen cortante alrededor del eje 2. Para esta viga va a ser así. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir que me muestre los momentos alrededor de. Entonces, carga axial. Fíjense que aquí diría axial en 1. Nunca va a decir eso. ¿Por qué? Porque en SAP, siempre el eje 1, pues será el eje rojo,
siempre va a ser paralelo al eje del elemento, siempre. Entonces, por lo tanto, la fuerza axial siempre va a estar en ese eje 1. Igual la torsión, tampoco tiene un número. ¿Por qué? La torsión es un momento alrededor del eje 1 también, siempre va a ser así. Lo que va a cambiar son el cortante. Entonces, generalmente, cuando yo quiero ver o yo identifico en qué dirección está el cortante, por ejemplo, aquí el cortante ya identificamos que está en 2, ¿sí o no? Entonces, si el cortante está en 2, el momento está en el eje perpendicular al plano 1, 2, o sea, en 3. Siempre. Y al revés, si ustedes identifican que el cortante está en 3, pues el momento que está asociado a esa fuerza cortante, pues es el 2. ¿Sí? Entonces está como cruzado. ¿Listo? Entonces aquí ya identificamos que el cortante está en el eje 2. Entonces voy a mostrar aquí el momento. Entonces fíjense que el momento para las cargas realmente me va a dar una gráfica que es diferente a lo que ustedes han construido en su vida seguramente. Le voy a quitar también ese intento, le voy a quitar los ejes para mayor claridad. ¿Listo? Entonces eso es una envolvente. Ahora, ¿cómo se construye una envolvente? Entonces, en esta parte de acá, antes de pasarme, fíjense que aquí no me da valores. Si yo me pongo sobre la viga, me está diciendo el valor. El máximo es 320 en este punto, kilonewtons, pasémonos a kilonewtons metro. Entonces, el máximo aquí es 3.70 positivo, y el negativo, que estamos viendo acá con verde menos intenso, es menos 2.28. Hombre, esto quiere decir algo, ¿no? Fíjense que me está diciendo que en el centro de la luz es posible que ocurra un momento negativo. ¿Diseñamos para eso? Pues si diseñan bien, sí. Resulta que hay una parte en la norma que dice que el momento en el centro, en la parte baja, en los puntos de momento máximo, tiene un mínimo, igual que los puntos de momento negativo, y es por este tipo de cosas, ¿no? Porque hay inversión de momentos, ¿no? Ahora, vamos a ver esta parte de acá. Entonces tengo L1, acá voy a poner, vamos a poner valores. Entonces, en esta parte, yo le voy a decir que me muestre los valores. Y ahí, en vez de mostrarme, ¿sí? Solamente, me va a mostrar valores. En el siguiente, voy a mostrar L2, igual, y en el siguiente voy a mostrar L3. No tengo más ventanas. Tenemos. ¿Listo? Entonces, en la parte derecha, le voy a decir que me muestre de la combinación las envolventes. A ver, perdón, no le puse. La combinación las envolventes. ¿Listo? Entonces, ¿el qué va a hacer? Debería tener otra ventana que me diga L. Me faltó poner L4, pero básicamente lo que va a decir es, en el apoyo, este momento es 4.79. En esta otra, en combinación L1. La combinación L2 es menos, en la L3 es 2.76, ¿sí? Y en la L4, vamos a ponerla aquí, es también menor, es menos 1.79. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto va en el momento, en el apoyo de aquí? Pues este que es el más grande, y fíjense, ahí aparece, ¿no? 4.79. ¿No? Pero ese es el valor más pequeño o más negativo. ¿Cuál es el más positivo? Pues ese es este, ¿no? Es este de 1.74. Y aquí, pues me debería aparecer ese valor. Hay uno más pequeño, hay uno de 1.52. ¿Listo? Entonces él va sacando esos contornos. Este es el momento más grande, parece, fíjense, de 3.93 en la combinación L2. Ese es el que coloca acá.
¿sí? Y 4.61. Mientras que el otro, más grande, va a ser este de 4.61 para la luz 2, que es este, ¿sí? Y de 3.93. Los negativos, esta línea, es esta línea, ¿sí? Y ahí va cogiendo los máximos y mínimos en cada punto y va formando estos valores. Esta línea, pues es esta línea es esta línea, y los picos están en esta. ¿Ya? Eso es una envolvente. ¿Ahora sí está claro que es una envolvente? ¿Sí? Alguien levante la mano los que no sabían que es una envolvente y ahora entienden que es una envolvente. Perfecto. Ya. Desde que hayamos aprendido algo, no se ha perdido a la hora, ¿no? ¡Listo! ¿Qué más? Pero entonces, ¿yo cómo diseño con esto? ¿No? Entonces resulta que interesante es mirar cómo queda combinado la carga viva con la combinación. Entonces, si yo quiero ver la combinación, fíjense que aquí me muestra, como yo tengo una que es una envolvente, pues me va a combinar la carga muerta con la parte de la envolvente. Y aquí, si yo selecciono, le doy clic izquierdo a una barra y después le doy clic derecho, me activa algo que vamos a utilizar mucho, que son los valores específicos, ¿sí? En cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, quiero que recuerden esto, ¿no? Entonces, para entrar a esta ventana, tienen que estar viendo un diagrama de momento o de cortante, no importa. Le dan clic derecho a un elemento que quieran analizar y aquí me aparece una información más interesante. Por ejemplo, ¿qué información quieren ver? Pues digamos, yo quiero ver la información debido a la carga muerta. ¿Listo? ¿Qué quieren ver? Entonces, el momento en 3 y el cortante en 2. O pueden ver al revés, el cortante en 3, el momento en 2. O pueden ver cargas axiales. Aquí pues no va a aparecer nada, no hay nada en compresión o en momento de torsión. ¿Qué más pueden ver? Esfuerzos. Esta parte, más que todo, hagan de cuenta que ustedes pueden calcular esfuerzos, como los calculaban en mecánica de materiales. Para nuestra clase no vamos a entrar en esa parte, no al menos en elementos de vida. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero ver valores de una combinación de carga que no tenga envolventes, me va a habilitar información muy importante. Por ejemplo, me va a dar el diagrama de cuerpo libre de mi elemento. Entonces, si yo corto un pelo después del apoyo, corto un pelo antes del apoyo y hago el equilibrio, estos son las fuerzas y momentos que tengo en mi sistema. Entonces, si ustedes ahorita les hicieran un quiz de análisis estructural y les dijera, con esas cargas, ¿no? Háganme diagramas de momento, les tendría que dar ese mismo algoritmo. Mismo. Porque el sistema en equilibrio cortado debe estar en equilibrio. ¿Listo? Y ya. Entonces, ¿quieren hacerle trampa al Pablito? Saben el análisis y ahí revisan las fuerzas. ¿Ya? Les tiene que dar, ¿no? ¿Listo? Ahora, diagramas de cortante. Acá hay otra cosa importante. Recuerden que yo les dije que SAP les da desplazamientos exactos solo en los nodos. Pero si ustedes se fijan aquí en la parte de abajo, si yo mantengo sostenido, yo puedo moverme en las líneas, con esta línea que aparece. ¿Se dan cuenta de esa línea que está viajando ahí? Y me va a dar, por ejemplo, yo quiero ver aquí, en este punto, el momento, no sé. Entonces, ¿dónde es este punto? Este punto me está diciendo que es a 2.021 metros medidos desde el apoyo o del nodo I, que el nodo I siempre va a ser este de la izquierda, en esta representación. ¿Listo? En este punto me dice, el cortante es menos 2.11, el momento es 8.67 y la deflexión es
0.00 no sé cuánto. Si quieren ver o cambiar unidades, puedo irme a kilómetros milímetros. Y la misma cosa, ¿no? Entonces, aquí me cambia, o en kips o lo que sea, con este rectángulo. ¿Listo? Ok. Esta deflexión que ustedes están viendo acá, en este caso es igual a la real por el simple hecho de que los dos extremos de la viga están empotrados. O mejor dicho, no están empotrados, están fijos. ¿Listo? Sin embargo, para cuando quieran ustedes realmente mirar la deflexión, si no están fijos los extremos de la viga, ustedes siempre deben marcar aquí donde dice absoluto. En este caso, no va a cambiar, porque como les digo, los dos extremos están fijos. Cuando lleguemos a pórticos, ahí sí va a haber diferencia. ¿Listo? Ahora, si yo quiero saber exactamente la distancia a 1 metro, pues le coloco aquí 1 metro. Y exactamente me dice cuánto es. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando ustedes en puentes tengan que calcular las fuerzas a una distancia de la cara del apoyo, o en pórticos, pues ya saben cuánto es la distancia D, ponen aquí en SAP y leen el valor y con eso diseñan. ¿Cachan? ¿Listo? Útil. Ahora, si yo solamente quiero saber los máximos, pues se van aquí y le presionan en Show Max y me va a mostrar los máximos en cortantes, momentos, etc. Pero no siempre necesito el máximo, ¿no? Pues aquí, claro, el momento me dice que el máximo está en el extremo derecho, pero es el máximo momento negativo. Pero también necesito diseñar para este de acá y cosas por el estilo. ¿Listo? ¿Preguntas de esa parte? ¿Nada? Claro, dime. Exactamente, el máximo momento positivo no te lo va a dar. No, porque solamente él busca los máximos. Ajá. Entonces, el análisis como el de... Le toca a ojímetro, por aquí, donde el cortante es 0, el momento es máximo, ¿no? Análisis estructural 1. Exactamente no, pero ya, no estamos seguros ni de las cargas, ya que te falla ahí con el... Hago un triángulo y saco una. No de la mitad, pero. Es que aquí porque es simétrico, pero es que el extremo no siempre, o sea, esos diagramas no siempre van a ser así. Pero sí, podrías poner relación de triángulos, la altura acá y ver en qué punto es 0, pero ya, eso ya está, ya te complica, ¿no? Ok, vamos a terminar con lo siguiente. Resulta que estos valores se pueden sacar en tablas. Eso es importante, sacar valores en tablas. Y para nosotros ahora todos los programas pueden exportar en tablas, pero hay algunos que no saben lo que es programar para sacar resultados, ¿no? Entonces, para entrar y sacar tablas de resultados, y en general, cuando yo voy a utilizar mucho la parte de las tablas, me voy a ir aquí en Display, y aquí dice Show Tables, o directamente el comando Control T. Yo voy a hacer esto, Control T, ya saben, Display, Show Tables. Y aquí aparece todo lo que ustedes hayan definido en SAP, o todo lo que SAP pueda mostrar, les va a aparecer en estas tablas. Por ejemplo, yo le voy a decir que me muestre, por ejemplo, le voy a decir que me muestre las reacciones en la base. Entonces me voy aquí a los resultados de análisis, pongo Structure Outputs y le coloco Base Reactions, ¿no? Y aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Dame las reacciones solamente de la combinación. Esas son las que me interesan, ¿no? Para nuestro próximo módulo, que es ya edificios, voy a necesitar no la combinación. Ustedes van a utilizar D y L, porque vamos a combinar dentro del modelo. ¿Listo? Pero digamos, la combinación. Y le voy a dar OK. ¿Listo? Pues aquí he seleccionado solo una. Y le voy a dar OK. En el momento en que yo le doy a eso,
pues me va a dar que las resultante de carga de mi programa, o mejor dicho, la resultante en fuerzas en Z es 215.16 kilonewtons en Z, y el resto es cero, que tiene sentido, no hay momentos, cosas así. ¿Para qué me va a servir esto? O mejor dicho, ¿qué hace esto de las base reactions? Salud. Me va a dar la sumatoria de todos los apoyos en la reacción vertical en Z. ¿Listo? Entonces, esto es muy útil cuando, por ejemplo, yo quiero comprobar cuánto pesa mi estructura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ya le puse el peso propio, ¿sí? Entonces, aquí le digo que me muestre los resultados del peso del estado de carga D, ¿sí? Y entonces, mi estructura pesa 132 kilonewtons. ¿Cuánto es esto en toneladas? Esa viguita. ¿Sí? Entonces, esa viguita pesa 13.2 toneladas. ¿Listo? Ahora, quiero saber las reacciones. Entonces, por ejemplo, para las reacciones, ¿sí? O mejor dicho, en general, si yo no quiero saber de toda la estructura y solo quiero saber de ciertos elementos, supongan que yo solamente quiero saber los resultados de estas dos vigas. Las selecciono, control T, y me voy a ir, por ejemplo, a lo que dice element o joints, digamos joint output reactions o displacement. Bueno, sí. De nuevo, voy a seleccionar una combinación, le doy OK, y aquí me dice, los desplazamientos de esos dos nodos que tú cogiste son, como hay envolventes, me va a dar un desplazamiento máximo, un desplazamiento mínimo para el nodo 1 y para el nodo 2. ¿Listo? Las reacciones de igual forma. ¿Listo? Y todo esto se puede exportar a Excel. Entonces le doy en File, Export to Excel, y automáticamente, pues SAP me va a permitir visualizar esto. ¿Listo? Entonces, llegamos hasta aquí. La próxima clase y última de viguetas, vamos a hacer el diseño de una vigueta. Por favor, aquí en el curso les puse software. ¿Listo? Quiero que instalen este que dice Detailing for the Tabs and SAP. Ay, perdón. Ahí se ve. Aquí en software está este programa que dice for Tabs and SAP. Instálenlo y con su cuenta de correo institucional saquen una licencia. Ahí les aparece cómo pedir la licencia. ¿Listo? Se registran. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.